Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Nos reinstalamos para nuestro programa de noticias y opinión con invitados especiales. Queremos presentar un saludo de bienvenida al señor asambleísta Luis Fernando Torres, al respetable Andrés Vallejo y al editor general del diario El Comercio, el compañero Arturo Torres, editor general de el periódico en la capital de la República, entiendo, con mayor lecturabilidad, en un tiempo, en una temporalidad muy amplia. Muchas gracias por la concurrencia. Vamos a abordar el tema, naturalmente, el que ocurrió esta víspera, con un protagonista agredido y que resultó ser de nuevo el ex asambleísta César Montúfar. Nosotros imaginábamos que algo de aquello que ocurrió estaba siendo preparado por estamentos tácticos y estratégicos del partido de gobierno. No son propiamente, señoras y señores, personas y ciudadanos que van con la intención de agredir. Son alquilados. Es la misma gente, y nos recordaba Andrés Páez del otro día, la misma gente que ingresó incluso al mismísimo Estadio Olímpico con esas bobucelas. ¿Sí? Usted las conoce, ¿no? Y bienvenido también, compañero. Ya vamos a ver cómo se dieron las cosas. Freddy Paredes, desde la cadena Teleamazonas, nos va a informar. Freddy. Pese a la escolta policial, el ex asambleísta César Montúfar fue agredido y vejado por este grupo de beligerantes seguidores del vicepresidente Jorge Glass, que se ubicaron en los exteriores de la Fiscalía General. Le lanzaron agua, comida, botellas de plástico y hasta de vidrio, y en medio de la confusión le lanzaron un golpe. Los periodistas gráficos que buscaban captar la agresión también recibieron golpes. Y la agresión verbal fue permanente de este grupo no mayor a 100 personas que se apostó desde temprano en la Fiscalía para gritar consignas en favor del vicepresidente. El ex asambleísta César Montúfar participó en la ampliación de la versión de Jorge Glass en la Fiscalía
pues consiguió entrar en el proceso como acusador. Queda claro de que el presidente le transmitió información sobre Glory International al señor Rivera. ¿Confirmó este correo el vicepresidente? Confirmó ese correo. Solicité una verificación de datos a una firma jurídica internacional que con el acceso de documentos públicos en el país donde supuestamente estaba esta empresa, no demostraba vinculación alguna en ese momento de la empresa Glory con Ricardo Rivera. Creí que lo correcto era transmitir esta información a la persona que era acusada directamente y que en su momento fue negado por Ricardo Rivera. Se refiere a los emails que forman parte del pendrive de Alfredo Alcíbar, el ex empleado de confianza del tío del vicepresidente Ricardo Rivera, hoy convertido en delator, y al que tuvo acceso Teleamazonas. Según Montúfar, con esto existen indicios suficientes para agravar la situación jurídica del vicepresidente de la República, que está acusado de asociación ilícita en el marco de la trama de corrupción de la empresa Odebrecht. Esperamos que el fiscal acoja los pedidos que le hemos hecho para que reformule los cargos. Reformule los cargos. De allí me parece que es muy claro, absolutamente claro, que el delito de delincuencia organizada es un delito mucho más abarcante. El vicepresidente Glass inició a las 9 de la mañana de este martes y se tomó algo más de 3 horas para rendir la ampliación de su versión y otras tantas luego para revisar su versión por escrito recogida por la Fiscalía General. Punto por punto, una vez más, he desvanecido cada uno de los supuestos indicios que se utilizaron para la vinculación en el proceso de instrucción fiscal. Y reiteró su inocencia en el caso que esta semana deberá concluir su etapa de instrucción, previo a que el fiscal general llame a juicio o no, de acuerdo con las pruebas recogidas en contra del vicepresidente. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Muchas gracias a Teleamazonas. Esta relación informativa se queda ciertamente corta si no insertamos algunas inquietudes, una dirigida al exministro del Interior, el conductor político de enorme prestigio y hasta cierto punto un cuadro político ejemplar que dio demostraciones mientras fue ministro del Interior, me refiero a Andrés Vallejo Arcos, de un respeto a las reglas de la democracia, pero que en algún momento también debe haber utilizado no estas argucias que están utilizando otros actores del presente político. No sé qué le parezca al licenciado Andrés Vallejo un cotejamiento entre lo que se hacía antes y se hace ahora. La puja con el Febres corderismo o Febres corderato, como le llamaban o le llamamos hasta históricamente, fue empujando al Partido Izquierda Democrática, administración del doctor Rodrigo Borja, a circunstancias no tan parecidas. Sin embargo, pues un ministro del Interior y un presidente de la República deben ser tenaces en la aplicación también de metodologías de rechazo a maquinaciones en donde el Febres corderismo y el Partido Social Cristiano tenía también de las suyas. ¿Qué diferencia usted instalaría para el debate entre lo que ocurría, por ejemplo, en el cuatrenio de Izquierda Democrática, al frente Rodrigo Borja como presidente de la República, pero en dominio de las tácticas políticas se decía que estaba siempre usted, licenciado, frente a lo que ahora está ocurriendo? El presidente
de la República es un integrante del partido de gobierno. Si el ingeniero Raúl Vaca Carbo, que en paz descanse, un gran elemento, un gran actor político, ganaba las elecciones. Comportamiento. En el gobierno de Rodrigo Borja no se espiaba a nadie. No habían micrófonos escondidos, no habían cámaras escondidas, no había el espionaje que lamentablemente se está comprobando día a día que existe o existió por lo menos en el gobierno que terminó hace pocos meses. Una demostración de eso es que cuando se produjeron los primeros actos del levantamiento indígena, el gobierno no estuvo enterado de lo que estaba pasando. Yo le cuento esto simplemente como demostración de que no se espiaba a nadie, de que no había control de las actividades de la gente, como no deben haber. Yo creo que lo que se va configurando cada vez respecto de ese proceso de espionaje al que ha estado sometido el Ecuador es gravísimo. Lo más grave del descubrimiento de la cámara escondida en el despacho del presidente no es la intención que pueda haber habido de espiarle a él, sino el evidente proceso en el que se espiaba a todo el que iba a hablar en el despacho presidencial, a propios y a extraños. Yo no sé cómo se sentirán los partidarios del gobierno anterior, no sé cómo se sentirán los ministros de ese gobierno al enterarse ahora de que estaban siendo grabados y filmados cuando se entrevistaban en el despacho presidencial. A mí me parece eso de una gravedad absoluta. Es guardando las proporciones, claro, por supuesto. Es lo que sucedía, lo que hacía el señor Montesinos en Perú. En el Perú, en el gobierno corrupto y corruptor de Fujimori. Filmaba a las personas con las que se entrevistaba y luego les chantajeaba. Claro. A mí me parece eso espantoso. Mucho más grave, repito, que el hecho de que no le hayan informado al presidente, que por supuesto es una indelicadeza sin nombre, de que existía una cámara que servía para estos menesteres en su propio despacho. Entonces, claro, no hay la distancia con Montesinos, del actor fundamental de estas pláticas, el mismísimo expresidente Correa, era que Montesinos les ponía los billetes en la mesa y les hacía tener, ¿no? Creo que Correa no... Entre otras cosas. No habrá... Yo he dicho siempre... No habrá practicado esa técnica. Al poner el ejemplo dije guardando las diferencias y las proporciones, porque creo que felizmente en el Ecuador no hemos llegado a los límites que llegó ese gobierno y a esas prácticas. Pero la diferencia entonces está en la concepción que las personas tienen de la democracia. ¿En qué consiste la democracia? En el respeto a los demás. ¿En qué consiste el respeto a los demás? En la libertad de expresión, en la libertad de asociación, en que pueden hacer lo que crean conveniente guardando los límites que la ley establece. En fin, son diferencias de concepción de las cosas. No hay como siquiera comparar las circunstancias entre lo que está sucediendo ahora en el país o lo que ha sucedido en los últimos 10 años con lo que sucedía en el gobierno democrático del doctor Rodrigo Borja, en el cual yo me honré ejerciendo el Ministerio de Gobierno. Gracias por recordarnos. Ustedes van a escuchar, amables oyentes, el relato en vivo y en directo, línea telefónica de César Montúfar. ¿Qué pasó, doctor, el instante en que usted abandonó la sala donde ya fue preanunciado usted de que iba a ser agredido? Estos actores de alquiler que siempre han habido, dicen, en todos los gobiernos, pero por los rostros que incluso ya los tenemos en la memoria social,
Estos son los mismos que han intervenido en sucesos de la misma naturaleza y para usted ya deben ser conocidos, doctor Montúfar. ¿Le puede contar a la audiencia qué es lo que realmente ocurrió? César Montúfar sale de la Fiscalía entre agresiones correístas, titular uniforme prácticamente de todos los periódicos ecuatorianos. Buen día, doctor Montúfar. Muy buenos días, Gonzalo. Un saludo a todos los oyentes de Democracia y un saludo a todos los amigos que se encuentran en el panel. Bueno, lamentablemente estas cosas ya se han vuelto una costumbre en el país, una costumbre instaurada por el correísmo, de agresiones constantes, de prepotencia, de generación de violencia en función de intimidad. Y eso es lamentable, eso es repudiable, y creo que todos los ecuatorianos demócratas, pacíficos, lo rechazamos. Más allá de mi caso, yo soy un ciudadano, un político ya activo de muchos años, y estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de situaciones y no me amedrentan de ninguna manera. Pero más allá de eso, es inconcebible que en el Ecuador el correísmo haya instaurado la agresión, el insulto como forma de intimidación. Sí. Los contenidos de las interrogantes que formuló personal de la Fiscalía, ¿de qué características fueron? Al punto que el señor vicepresidente, para demostrar de que ha quedado contestando hasta la mínima inquietud de los fiscales, se queda 9 horas, pero 6 horas revisando lo que había dicho en 3, algo por el estilo. Usted estuvo de principio a fin, digamos, en este pseudo acontecimiento procesal. ¿Qué observaciones o qué circunstancias a usted le molestaron, le inquietaron? Y si es que la administración Vaca en la Fiscalía General de la República está disimulando o cumpliendo con su obligación. ¿Qué le pareció el interrogatorio de Repris al señor vicepresidente Glass? Bueno, fue principalmente una versión libre, y luego de eso el señor Glass, el procesado Jorge Glass, respondió algunas preguntas del fiscal y algunas de las preguntas a través del fiscal que realizaron los abogados de la causa, y se negó, debo decirlo, a responder las preguntas que yo le formulé. Versión libre, allí, ¿qué destacó o qué destaca usted fue lo sobresaliente? Bueno, hay 2 elementos muy importantes, Gonzalo, de ayer. Primero, y 2 elementos que derrumban de boca del propio vicepresidente dos de las mentiras más repetidas por él en los últimos meses. La primera, él reconoció el día de ayer que a principios del año 2015 envió un correo electrónico a su tío Ricardo Rivera. Y esto es muy importante porque él, ya la evidencia lo muestra, ha tenido una relación constante, no solo familiar, sino de orden empresarial, de orden económico, y lo que en este momento se investigue si además allí hay elementos que configuran delitos. Pero él confirmó que ha tenido intercambios, en este caso de vía correo electrónico. Eso es muy importante. Pero lo más importante aquí es la naturaleza o el contenido de estos intercambios vía correo electrónico. Y lo que ayer reconoció el vicepresidente es que fue a propósito de esta empresa Glory International Industry, que es una empresa ubicada en las Islas Marshall, que está siendo investigada por ser precisamente una de las empresas que han servido como escudo para transferir millones, se calcula hasta ahora, las investigaciones hablan de más o menos 5.2 millones de dólares de pagos ilegales de Odebrecht. Entonces, no solamente que en la comunicación del vicepresidente con su tío era normal y era continua y fue permanente, sino que además tuvo como contenido, en este caso, una de las empresas que está siendo investigada por ser una de las que habría transferido
millones de dólares como pagos ilegales y coimas de Odebrecht. Y lo segundo que él reconoció el de ayer, que también es muy importante para el proceso, es que mantuvo relaciones y conversaciones y contactos con José Santos Filio, ex administrador de Odebrecht en el país. Recordemos también otra mentira, perdonen que utilice esas palabras fuertes, pero es una mentira, la mentira que el vicepresidente había dicho, de que luego de que lo sacó casi a patadas a Marcelo Odebrecht en el año 2009, no había tenido ningún contacto con funcionarios de Odebrecht, salvo para la inauguración de obras o recorridos de obras. Ayer reconoció que al menos se reunió 2 veces en el despacho de la vicepresidencia, lo cual es una situación extraña, una situación que me llama la atención, porque en muchas de esas ocasiones, porque no solamente fueron 2 reuniones, él reconoció 2, este señor, Santos Filio, ingresaba a la vicepresidencia de la República como Pedro en su casa, no se registraba, no pasaba filtros de seguridad, es decir, tenía un trato privilegiado, diferenciado en su ingreso a la vicepresidencia de la República. Era muy familiar. Muy familiar. Esas 2 revelaciones son fundamentales, dichas por el propio vicepresidente, aportan muchísimo. ¿Por qué para usted tienen capital importancia? Porque evidentemente confirman lo que me parece a mí, otros indicios también ya sostienen, es decir, que el vicepresidente de la República es parte de este grupo que se organizó, que se vinculó para cometer actos ilegales. Me parece que con el propio reconocimiento del vicepresidente el día de ayer se configura su participación. Yo creo que el delito de asociación ilícita es un delito que se queda corto. Aquí deberíamos más bien hablar de delincuencia organizada, un esquema de delincuencia organizada en que precisamente el procesado Jorge Glass tenía una situación de dominio, una posición de control. Y por lo tanto, me parece que a partir de allí es desde donde el fiscal Vaca Mancheno tiene que realizar su acusación y reformulando el cargo que vino de la instrucción fiscal cuando hubo el desplazamiento por parte de la fiscal Diana Salazar. ¿Qué señal quería emitir el señor vicepresidente Glass quedándose 6 horas más a revisar las 3 horas de confesiones o intervenciones al tenor de las preguntas formuladas por el señor fiscal? A mí me parece que es solamente su nerviosismo, su temor de revisar tan escrupulosamente el contenido de la versión, pero la versión fue muy clara y como le digo, esos 2... ¿El reconocimiento en las 2 instancias le parecen a usted? Muy importantes, Gonzalo. Vamos a analizar con mis invitados en el estudio aquello. Muchas gracias por esta participación, muy amable, doctor Montúfar. Gracias, Gonzalo, un saludo y buenos días. Bueno, voy a preferirle, con su permiso, compañero Arturo Torres, voy a preferirle a Luis Fernando Torres, distinguido asambleísta y miembro del Partido Social Cristiano y su movimiento propio en la provincia del Tungurahua, en el centro del país, básicamente, para que él tenga la bondad de hacernos un resumen de interpretación de las tácticas que utilizó y naturalmente también de los derechos que utilizó, los derechos a los que tenía justamente acceso el señor vicepresidente. ¿A usted, doctor Torres, le parece que el vicepresidente está con temor o con seguridades de que no va a ser enjuiciado? Buen día. Buenos días. En un Estado constitucional como el ecuatoriano, a una persona se le debe juzgar y condenar con pruebas, no con indicios, tampoco con elementos de convicción. Espero que al vicepresidente de la República no le ocurra lo que les sucedió a muchísimos opositores del régimen anterior que fueron condenados por simples sospechas. Clever Jiménez y tantos otros más. Y por ello espero vehementemente que el fiscal general del Estado, con los indicios que ya cuenta, con los elementos de convicción que dijo tener
cuando abrió la instrucción, finalmente, con pruebas, demuestre que estamos en medio de una trama que no podría ser solamente la de la asociación ilícita, sino una distinta, como dice el propio César Montúfar. Ese es el desafío de la Fiscalía. En cuanto a la actuación del vicepresidente, él entiendo que está haciendo lo que le corresponde, negar todo, que tenga temor o no, yo no podría decirlo, pero lo que sí sé es que se encuentra contra las cuerdas y han terminado unos 3 rounds en esta pelea con el presidente desgastado, sin oxígeno, y el cuarto está por concluir en los próximos días cuando el fiscal acuse o no. Si acusa vendrá otro más, que será el juicio propiamente tal. Y si no acusa, no es que ha terminado la pelea, porque quedará, al menos en el ambiente, una duda sobre lo que ocurrió en este proceso. ¿Se tiene pruebas en este momento para un destaque? No, no tengo pruebas. Yo... En lo personal, como fiscalizador constitucional, usted no tiene pruebas. No tengo pruebas. Yo tengo los mismos indicios que tienen los ciudadanos luego de contar con la información que la prensa, que usted fundamentalmente proporcionan, pero otros documentos distintos a los que se han publicado y defendido, yo no tengo. ¿No le sugiere absolutamente nada las respuestas del señor vicepresidente y los temores que él protagoniza? Bueno, las conexiones comienzan a aparecer. Mire usted que hasta hace algún tiempo él decía que no tenía ningún tipo de relación con su tío. Ahora se ha encontrado que sí ha tenido relación. ¿Qué tendrá que hacer el fiscal? Demostrar que esa relación fue la que permitió que se cometan eventualmente delitos. Entonces, poco a poco, la Fiscalía tiene que encontrar los elementos que puedan servir de prueba a la hora de acusar y eventualmente de haber un juicio, de condenarle. Ese es el desafío del fiscal. Popularmente en el Partido Social Cristiano han dialogado o han habido pláticas de suposiciones sobre el rol que está cumpliendo y que va a cumplir hasta el final el señor fiscal Vaca, asesor o ex asesor del señor presidente Correa, quien también se ha trasladado a estar un poco geográficamente cerca a la sala de indagaciones de la Fiscalía de la República. No de gana va a Bogotá. Podía hacerse invitar de una universidad limeña o algo por el estilo. Bogotá es un poco más cercano a influir, digamos, en la Fiscalía ecuatoriana geográficamente o por circunstancias especiales que usted conozca o suponga. Mire, y yo no quisiera atreverme hoy a cuestionar al fiscal, a poner un INRI sobre él, porque estamos a días... Ni es mi intención. Claro, a días de que se pronuncie. Esperemos, esperemos, porque si ahora, mire usted, hablamos mal del fiscal y resulta que el fiscal hace lo que se espera, sí, no es procedente. Pero usted destacaba que el señor vicepresidente Glass ha reconocido finalmente que había mantenido contactos con su tío a través de esta empresa Glory. Si eso es verdad, como en efecto él mismo ya ha admitido, el fiscal ya no tiene para dónde escaparse, digamos, de una presunción ya directa sobre que los tío y sobrino mantenían relaciones no solamente de amistad, sino de influencia en el gobierno del presidente Correa y en el mismísimo de él. Mire, no hay la menor duda que esa relación no era para que el tío traiga del extranjero, digamos, equipos de comunicación, videojuegos para los niños. Claro. Y algunas otras cosas, indudablemente, habrán hablado. Pero permítame hacer... Las pastillas. Las pastillas. Permítame hacer una precisión. Lo peor que le puede suceder a una sociedad es caer en el populismo penal. ¿Qué significa esto? Que en un momento dado se producen determinado tipo de infracciones, conductas, la mayoría se altera
y comienza a nivel penal a hacer locuras y a exigir lo que no se debe exigir. No solamente ha pasado en países como el nuestro, pasó en Estados Unidos, que por robar un CD, una persona, si era reincidente, podía ser condenada a 50 años, imagínese usted. A ese extremo llegaron en uno de los estados en Estados Unidos. Con el vicepresidente, que se haga todo aquello que nuestra legislación permita y bien, garantizándose el derecho a que se defienda, y el fiscal a que no dejen la impunidad en el evento de que haya delitos. Usted me preguntaba si nosotros en el bloque del cambio positivo, integrado por la lista 6, por el movimiento Tiempo de Cambio que yo lidero en la provincia de Tungurahua, el movimiento social conservador del Carchi y Madera de Guerrero del Guayas, si nos hemos reunido. Sí, efectivamente, de manera semanal hemos analizado estos temas, como no podía ser de otra manera, pero estamos atentos al desenlace en la Fiscalía. Porque si el fiscal acusa, ¿qué va a hacer la Asamblea? ¿Va a iniciar un juicio político? Si el fiscal no acusa, ¿qué va a hacer la Asamblea? Esa es la siguiente etapa. Y sobre eso estamos trabajando, para ver si jurídicamente hay los elementos para un juicio político, si políticamente conviene hacerlo en esas circunstancias. Pero no vamos definitivamente a cruzarnos de brazos. Y concluyo con algo. A mí me han sorprendido mucho las declaraciones del expresidente Correa sobre el hecho de que si se cambia al fiscal y allí se coloca a un enemigo, la suerte de él estaría cantada. Ese temor ha sido un temor que han tenido los políticos históricamente en el Ecuador, porque si por mala suerte llegaba a la fiscalía un enemigo personal político, uno de antemano sabía que podía correr una suerte no esperada. Lo que yo lamento es que después de 10 años en que dijeron que iban a institucionalizar al país, al parecer nada cambiaron. Ese temor entonces del expresidente es un temor que debe servir para analizar el hecho de que las instituciones todavía no son suficientes para avanzar y que dependemos en algunos momentos de los afectos y desafectos de quienes allí están, particularmente en aquellos organismos que dirigen la vindicta pública. Respetable periodista Arturo Torres, editor general del diario El Comercio, ¿con qué insumos usted construyó la crónica Los miedos de Correa? Gracias, Gonzalo, buenos días. Bueno, básicamente en función de haber revisado una publicación de Economist, que ellos estaban hablando sobre la figura de Trump como el máximo representante actualmente del populismo, del nacional populismo, ¿no? Y realmente la primera parte del artículo es un esbozo que le cae como anillo al dedo al expresidente Correa. Es básicamente el mismo esquema de cómo se manejó de una manera populista el país los últimos 10 años bajo un esquema de, claro, un hiperpresidencialismo que básicamente también tenía que ser acompañado por una por una estructura institucional que se montó. Entonces es entendible que en este contexto el presidente fue montando todo a su alrededor, y yo la reflexión que hago es cómo las autoridades de control también siguieron esa lógica, ¿no? Esa lógica de básicamente gente incondicional, ¿no es cierto?, que tenía mucha afinidad con el gobierno, muchos de ellos fueron parte del gobierno. Hablamos, por ejemplo, del mismo fiscal, ¿no es cierto?, que fue su asesor. Y de alguna forma, cuando el presidente habla en Bogotá, se descubre, o sea, es una cosa extraña, pero él se desborda y habla y exterioriza sus temores. Y uno de sus temores es de que lo vayan a llevar preso cuando se cambie el fiscal. Esto le hace un flaco favor al actual fiscal, porque evidentemente está diciendo que con el actual fiscal él sí se siente muy seguro, sí se siente de alguna forma protegido, lo cual es bastante, le hace daño al fiscal Faca, como digo, y me parece que le pone en duda. Más bien el expresidente Correa debería pedir que la investigación avance y que se aclare todo.
O sea, que con las vías que tengan que explorarse, se aclare exactamente cuál fue, porque yo lo que he visto es que también el presidente conoció, por ejemplo, del caso del tío del vicepresidente, o sea, de Rivera. Él ya supo desde enero oficialmente. Recuerdo que una carta le envió el ex asambleísta Páez, ¿no es cierto? Le envió y le informó de las actividades presuntamente ilícitas que tenía, de las transacciones y transferencias desde un banco de Hong Kong que había recibido Rivera. Entonces, el entonces presidente ya tenía conocimiento de todo lo que pasaba con Rivera y sin embargo no hizo nada. O sea, no se conoció absolutamente nada sobre una investigación, ni se tomó distancia, y básicamente lo que también se ve en los correos que han sido, que son ahora parte del proceso y que fueron entregados por el ex colaborador de Rivera, es que hay un evidente tráfico de influencias. O sea, hay mucha información de contratos, de todo tipo, de contratos de las áreas estratégicas, en las cuales el entonces cabeza de los sectores estratégicos, Jorge Glass, tenía información y esa información de alguna forma fue a parar a manos de su tío. Entonces creo que no hay que descartar que la investigación en un momento dado también puede llegar al expresidente Correa. Y esos son los temores, ¿no es cierto? Esos son los evidentes miedos que afloran en esta entrevista que él da la semana pasada a una agencia internacional. Entonces creo que sobre esto el fiscal debería también buscar más pistas, ¿no es cierto?, para ver que se cumplan todos los pasos de la investigación. Los correos entregados a la Fiscalía General del Estado por Alfredo A. revelan inequívocamente una influencia del tío del vicepresidente en asuntos de Estado, y los describe de la siguiente manera Carlos Acoto, de Teleamazonas. El 17 de diciembre de 2014, la anterior Asamblea Nacional aprobaba la Ley de Telecomunicaciones. Sin embargo, un mes antes, Tomislav Topic, gerente de Telconet y compañero de negocios de Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glass, enviaba un mail solicitándole al entonces ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín, que interceda en la modificación del artículo 104 de dicha ley, relacionado a la prohibición de que municipios locales puedan establecer tasas para el uso de espacio aéreo regional, pues argumentaba que 9 municipios habían cobrado cerca de 4 millones por tasas a Telconet. Y con el artículo reescrito en el que pedía se prohíba fijar tasas también para el uso de espacio soterrado, Topic finaliza escribiendo: señor ministro, solo actuando decididamente podremos evitar que los GAT sigan cobrando estas tasas y que potencialmente paralicen la penetración de Internet, aparte de quebrar a varias compañías privadas como la nuestra. Sin embargo, la sugerencia de Topic no fue tomada en cuenta en el texto final. 9 meses antes de su aprobación en la Asamblea Nacional, los motivos y considerandos de la ley ya estaban en el buzón de entrada de Ricardo Rivera. La documentación fue facilitada por Javier Vélez, ex secretario nacional de Telecomunicaciones, quien para su análisis reenviaba los documentos al entonces ministro de Sectores Estratégicos Rafael Poveda, al ex ministro de Telecomunicaciones Augusto Espín y a Ricardo Rivera, a quien se pedía apreciaciones. El funcionario escribía: adjunto lo indicado, aprecio tus comentarios. Ese mismo año, 2014, Ricardo Rivera recibía información directa de Aida Vázquez, entonces directora jurídica de Senatel, que fue recomendada para el cargo por el propio Rivera. La funcionaria informaba a Rivera sobre procesos de licitación que la Cordicom emprendía, relacionados a la contratación de medición de sintonía por un monto base de $500,000. Vázquez aparentemente responde un correo anterior de Rivera y lo redirige. Se sugiere que haya un acercamiento con el presidente del Cordicom para que dicha entidad proceda a la contratación, debido a la imposibilidad legal que el CONATEL, por intermedio de la Senatel, tendría para efectuar la contratación de la referida empresa. En 2016, la funcionaria recomendada por Rivera lo mantenía constantemente informado de los detalles para el concurso de asignación de frecuencias, concurso que fue declarado desierto por denuncias de tráfico de influencias. Es parte de la información contenida en el pendrive de Alfredo A., ex hombre de confianza de Rivera, que ahora está en manos de Fiscalía para investigaciones. Carlos Acoto, 24 horas. Arturo, si es tan amable, complemente usted su escepticismo. O descríbanos los miedos que tenía de todo esto
el vicepresidente de la República, él no quiso llegar a estos terrenos. ¿Las circunstancias le obligaron? Sería la pregunta para usted. O sea, creo que conforme avanzan las investigaciones y se presentan nuevas evidencias, el vicepresidente Glass ha tenido que ir reconociendo cosas que se han negado en el pasado. Y pruebas, o sea, al canto, porque básicamente hablamos de que él inicialmente solamente decía que le veía a Rivera en las reuniones familiares. Esa fue su versión inicial. Y luego, conforme aparecen las evidencias y los nuevos indicios, él ya va aceptando, ¿no es cierto?, hasta que ahora dice que sí, que ya cruzaba correos sobre otros temas que no eran familiares. Evidentemente el tema de Glory, que es esta empresa por la cual Odebrecht hacía sus pagos, ¿no es cierto?, y sus transferencias para coimar a funcionarios en el país. Esa es una información es una investigación que hizo el gobierno, según el correo que envía el vicepresidente Glass a su tío. Es una investigación que hace el gobierno. ¿Cómo es que una investigación de este tipo él le envía a su tío? O sea, ahí ya hay un hecho para investigar. O sea, ¿cómo es que él llega a beneficiarse y a acceder a información que es de carácter reservado? O sea, o él utiliza el aparataje público, ¿no es cierto?, todas las herramientas para tenerle informado a su tío sobre investigaciones que estaban en marcha. Eso ya para mí es un tema importante. Y lo otro es cómo él reconoce también esto de que se reunió en 2 ocasiones con el delator de Odebrecht, cuando básicamente este reconocimiento viene porque la víspera funcionarios de la vicepresidencia, ellos ya alertan sobre esta presencia del representante de Odebrecht en la vicepresidencia. Se viene también la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se mostraría todo el esquema de sobornos de los 33.5 millones de los que hablaron inicialmente, pero no se habían descubierto quiénes eran los beneficiarios de esos montos. Solamente se dieron datos generales, pero no se especificaron nombres. Entonces, vemos que el vicepresidente ha ido admitiendo sobre la marcha cosas que han ido apareciendo en la investigación. No es que él en el inicio fue mostrando todas las cartas que se estaban jugando. Entonces, yo creo que evidentemente el fiscal está corriendo contra el tiempo, porque esta semana termina esta etapa de la investigación, pero hoy se realiza la apertura de esta información enviada desde Estados Unidos. Esperemos que ahí surjan evidencias que realmente configuren, y yo estoy de acuerdo con el asambleísta, o sea, que en el marco de la ley se confirmen los indicios que realmente puedan, si es que es del caso, si es que el vicepresidente tiene alguna responsabilidad en este delito de asociación ilícita, pues que se establezca y que el fiscal actúe acorde a las evidencias y a las pruebas que tiene en la mano. ¿Hay algún tipo de coincidencia que Andrés Vallejo advierte entre el señor vicepresidente, el señor fiscal y el mismísimo expresidente Correa? ¿Los miedos son paralelos, simultáneos? ¿Y cuáles son? Yo creo que aquí hay dos campos en los que hay que analizar el tema. El uno es el judicial. Obviamente a las personas hay que sancionarles si es que existen pruebas de los delitos que han cometido, pero el otro es el político. ¿Cómo es posible que haya un nivel de insensibilidad política como el que está en evidencia en este momento? No solo del vicepresidente Glass, él está haciéndole un daño enorme, se está haciendo un daño él mismo porque las sospechas crecen todos los días. Le está haciendo un daño enorme a su presidente Correa y al movimiento Alianza País. El movimiento Alianza País defendiéndole... Bien malo que le quiera hacer daño al presidente Correa. No es que le quiera hacer daño, sino que la insensibilidad que tiene y que tiene también Alianza País para defenderle, están haciendo que la desconfianza vaya también hacia ellos. Se están haciendo un daño fenomenal.
No es posible que en una situación como esta... Perdón, ¿entre quiénes se están haciendo un daño? Entre los de Alianza País que le defienden a Glass, están haciendo un daño a ellos mismos y a su movimiento. Le están haciendo un daño a Correa porque las sospechas siguen creciendo. En procesos de esta naturaleza, yo voy a traer a colación lo que acaba de pasar en el Uruguay. En el Uruguay el vicepresidente de la República acaba de renunciar. Por $4,000. Porque le comprueban que ha utilizado con evidente indelicadeza una tarjeta de crédito por 4.500, con gastos por $4.500. Renuncia él, los miembros de su partido le piden que renuncie. El presidente y el vicepresidente de la República y el expresidente, que eran sus amigos, le exigen prácticamente que dé un paso al costado, y él lo hace. Y aquí se emperran, porque es un verdadero emperro el que existe en este momento, en sostenerle a una persona cuyo prestigio está por los suelos, haciendo daño, repito, a él mismo, al gobierno del presidente Correa y a su movimiento Alianza País. Esto es inconcebible. O sea, me parece que ellos creen que siguen las circunstancias como habían sido en estos 10 años, en que tenían el control de todas las cosas y por lo mismo podían hacer lo que les daba la gana. Señor Vallejo, ¿y no será que el señor vicepresidente sabe que es el mismo sombrero y entonces él les dice, pero ayúdame, estoy complicado, las cosas están progresando, le pueden cambiar a Vaca y ahí las cosas se nos ponen difíciles? Seguro, todas esas cosas pasarán por su cabeza. Lo único que le interesa al país es lo evidente, lo que está sucediendo, lo que ¿Pero es ya... tiene alguna responsabilidad compartida el expresidente Correa? Por eso hablo del sombrero. Mire, yo creo que no hay que cometer el error de empezar a hacer elucubraciones que compliquen más las cosas de lo complicadas que ya están. Y hay que tener, ¿En bien de qué? Y hay de no convertir en víctimas a determinados personajes que sin duda tienen responsabilidad en lo que ha pasado en el país. Los procesos de persecución se convierten en procesos de persecución política con mucha facilidad. Y ya lo que está diciendo el expresidente Correa es clarísimo. Me quieren perseguir, se quiere hacer víctima. No cometan el error los políticos ecuatorianos de coadyuvar a una situación de esa naturaleza. Porque lo único que van a hacer es resucitar a los muertos, como ya ha pasado en épocas anteriores aquí en el Ecuador. El señor asambleísta, ¿el expresidente Correa le cae de maravilla esto o está muy preocupado, muy temeroso, muy sufrido por todo lo que viene ocurriendo? No contaba, digamos, con esos escenarios, por un lado. O por otro, mil gracias, pues yo estaba ahí sin ver cómo reaparecer en el escenario político ecuatoriano, y ahora me vengo por lo menos a Bogotá. Siempre la cercanía de un protagonista de una opinión tan importante para el país vecino, estar más cerca tiene, digamos, unos pesos específicos, estratégicos, que usted quisiera que tenga la bondad de describirlos, si es que usted alcanza a ver que la movida del expresidente Correa es reactualizarse, mejorar su dimensión de presencia, porque les dice el viernes en Bogotá a los colegas colombianos periodistas, me están tratando de sacar de la plaza o algo por el estilo, me están tratando de perjudicarme en mi protagonismo político, me quieren sacar del escenario o algo por el estilo. Él está temeroso, desesperado. ¿Qué puede estar el presidente Rafael Correa? Sin signos de especulación, sino de objetividad, de un fiscalizador, repito, constitucional. Yo por eso le pregunto a usted. Por lo menos estará preocupado frente a la trama procesal en la que está el vicepresidente Glass. En lo demás, como un político despierto, estará atento a las circunstancias para poder aprovecharlas
a su favor y por supuesto del movimiento que representa. Si efectivamente se comete el error de hacerlo aparecer como perseguido, podrá crecer de manera, digamos, que nadie pueda controlar. Pero un escenario político que pronto se le podría presentar al expresidente para someterse a la prueba del retorno es la consulta popular. Yo creo que allí, en el espacio de 1, 2 o 3 meses, tendrá un escenario que bien podría aprovecharlo. Muchos dicen que la consulta sería más bien el camino para marginarlo. Yo no creo que es así. De allí la importancia que las preguntas que haga el presidente Lenín Moreno sean de aquellas que le faciliten al ciudadano exponerse y no a aquellos políticos que están a la espera del momento para poder entrar en escena. Pero hay algo más, importante por cierto. Hoy estará en la Comisión de Justicia el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Yalc, y yo lo he convocado para que explique sobre la forma como el error inexcusable ha sido utilizado por el Consejo de la Judicatura para sancionar a jueces, especialmente aquellos jueces díscolos que no hicieron caso a las directrices de quienes gobernaron el país hasta el 24 de mayo. Se espera entonces que la presencia del doctor Yalc ayude a encontrar cómo este régimen de corte autoritario también aterrizó en la justicia ecuatoriana para que con sentencias se aplaste a opositores y para que se exima también de responsabilidades a muchos de aquellos que gobernaron el país en los últimos 10 años. ¿Qué le va a preguntar o a fiscalizar para que no se le resbale? Bueno, yo estimo que el error inexcusable ha sido utilizado para generar un régimen de terror judicial y él tendrá que explicar si ha sido así o no. Existen jueces. Usted tiene buenas pruebas de aquello. Yo tengo documentos, además son públicos. Sí, sí. Los expedientes allí están. Sí. Y tendrá que explicar sobre un tema que le ha colocado al juez en una posición de sumisión. Ahora ya no están sancionando por error inexcusable, sino por negligencia manifiesta. Entonces, este será un tema que yo espero que lo trate el presidente del Consejo de la Judicatura. Sí, señor Vallejo. Una pequeña acotación al asambleísta Torres. Yo no sé por qué se enredan buscando pruebas de la intervención en la justicia. Por favor, remítase a lo que pasó con el famoso caso de Chuquiseven y el Universo. O sea, una mayor demostración de intervención en la justicia, que esa cosa apestosa que se hizo, porque no hay otro término para calificarla, en donde un juez recibió un pendrive con la sentencia redactada, y habiéndose posesionado a las 6 de la tarde de un día, a las 9 de la mañana había dictado la sentencia. No puede haber. O sea, ¿qué más prueba quieren de la intervención en la justicia? Eso fue una cosa espantosa, de la cual nos olvidamos con facilidad. ¿Usted estaba olvidándose o le va a plantear eso como un ejemplo ese claro? Es, por supuesto, uno de los temas. Una prueba. Pero claro, el otro es el tema del error inexcusable, que es el camino que ha tenido el Consejo de la Judicatura para abrir sumarios y sancionar a los jueces, revisando en muchos casos providencias judiciales. ¿Y en qué se beneficiará tras esta comparecencia y su intervención la justicia ecuatoriana? Es que en la Asamblea está avanzando un pedido de juicio político al presidente Yalc. Entiendo que ya han reunido 35 o 36 firmas, quienes integramos la bancada del Pero Cambio más Positivo. garantizados están allí gente del oficialismo con Yalc en la justicia. Bueno, el problema a nivel político es que se necesita las 2/3 partes para censurar al presidente del Consejo de la Judicatura. Él tiene una condición sui generis que es superior a la de un ministro. Claro. Entonces, hablamos de 2/3 partes, por eso un proceso de enjuiciamiento tiene que estar debidamente fundamentado y por lo pronto quienes integramos la bancada a la que yo pertenezco hemos dicho tengamos todo para avanzar contundentemente en el momento oportuno. De todo se cuidó el hiperpresidencialismo, ¿no? La justicia fue lo primero. El 2011, con esa consulta popular, metieron las manos y los brazos en la justicia y además reformaron en la pregunta 5, dentro de un anexo, varios artículos del Código Orgánico de la Función Judicial. Allí, por ejemplo, reformaron el artículo del Código para poder someter a los jueces. Les tenían desde el 2009 sometidos a fiscales y defensores públicos, pero les faltaban los jueces. Entonces, en la pregunta 5, con un anexo interminable,
se incluyó a los jueces, algunos nos dimos cuenta y por eso hicimos campaña en contra de ese tema, y desde allí comenzó, digamos, el control completo de la función judicial. ¿Qué es lo que teme, Arturo, el señor expresidente de la República? Bueno, que me parece que Me refiero a Correa, ¿no? Sí, que básicamente las investigaciones que en este momento están específicamente sobre el vicepresidente, por ser el máximo funcionario que está en este caso de Odebrecht, también de alguna forma le lleguen a él, porque no olvidemos que él fue el responsable de mantener al vicepresidente en los sectores estratégicos, pese a que había permanentes denuncias de irregularidades en esos sectores. O sea, lo menos que se debió haber hecho políticamente es una rendición de cuentas del vicepresidente sobre todas las cosas que estaban ocurriendo. Pero vemos, además, por el otro lado, que hay un Estado que tenía un aparataje impresionante de espionaje y sin embargo no pudo detectar todos estos casos de corrupción. Eso es una cosa que realmente no tiene nombre. O sea, es una contradicción abierta. Como un esquema de seguimiento que se montó a todo nivel, ¿no es cierto? No fue capaz de identificar todos estos casos que ahora estamos viendo que afloran por todos los sectores estratégicos, por diferentes instituciones públicas, y por lo menos a ese nivel debió haberse hecho el seguimiento respectivo de quiénes eran los sospechosos de estos casos de corrupción, y sin embargo vemos que no ocurrió nada a ese nivel. Entonces, evidentemente las sospechas crecen porque el presidente, que además tenía controlado todo, pues, o sea, todas las decisiones pasaban por el presidente. Es toda una estructura, fue todo una estructura, ¿no? Una estructura compleja, ¿no es cierto? Pero una estructura que tenía básicamente un paraguas que lo cubría todo. Entonces, surgen muchísimas dudas de cómo el presidente de la República, el entonces presidente Rafael Correa, no conocía de todos estos hechos de corrupción de esa magnitud, porque hablamos de cientos de millones de dólares involucrados en casos de corrupción. ¿Qué falló ahí? No conoció. ¿Por qué no conoció el expresidente? Esas son cosas que tienen que ventilarse a nivel judicial, y creo que la justicia tiene mucho trabajo que hacer, y en este caso el fiscal es el que tiene una prueba de fuego para realmente demostrar que es un fiscal independiente y que puede llegar mucho más allá con su trabajo. En lugar de su observación o recomendación al estamento político y hasta social por el lado de la justicia, de que tengamos cuidado, de que no le hagamos más popular de nuevo al presidente Correa, porque básicamente eso es lo que, en otras palabras, nos manifiesta usted, señor Vallejo. Si esta vez no lavamos, si esta vez no purificamos a la institucionalidad política y judicial del país, yo creo que no le esperan buenos años a nuestros hijos. Por supuesto, pero es que eso es otra cosa. Aquí hay un proceso político que está en marcha, con una consulta que se va a convocar en los próximos días, según el anuncio presidencial, en donde hay que esperar un comportamiento responsable de toda la sociedad ecuatoriana. ¿De quiénes? Perdona que le pida que especifique. De toda la sociedad, de los medios de comunicación, de los actores políticos. Ya estamos viendo cómo intentan convertirse en protagonistas de la consulta una cantidad de elementos que pueden conspirar contra el éxito de esa consulta. Aquí el protagonista de la consulta es y debe ser uno solo. El presidente Moreno. Porque bajo su responsabilidad y bajo su popularidad y el respaldo que en este momento tiene, está la formulación, la conducción y el resultado de esa consulta popular. Si todo el mundo empieza a querer convertirse en protagonista y a condicionar apoyos y a decir, si no me pones de esto yo no te apoyo, y a decir, ponme esto para apoyarte, eso puede fracasar y eso sería gravísimo para el país. Esa consulta tiene que tender sustancialmente
a recuperar la institucionalidad ecuatoriana, a recuperar la división de poderes, a evitar el caudillismo. Y para eso todos deberíamos de estar imbuidos de la responsabilidad necesaria. Por supuesto, lo fundamental son los actores políticos. A mí me da pena verdaderamente ver cómo... ¿Qué es lo que puede suceder ya objetivamente hablando? Supongamos que el presidente triunfa en la consulta. El presidente y el país triunfan en la consulta. Se establecen nuevos parámetros de actuación. ¿Qué es lo que va a suceder? Es evidente que ese bloque de Alianza País no va a seguir funcionando como está funcionando en este momento. Pero eso no es suficiente para que se pueda gobernar. Si es que al interior de la Asamblea siguen esas actitudes radicales que pretenden embarcarle y meterle en el mismo saco a Moreno que a Correa y que a Glass y que todo lo demás, el país se va a convertir en un ente ingobernable. La situación política va a ser tan complicada que nadie sabe lo que va a pasar. Eso se está viendo que está sucediendo. Hay un equipo de gente dedicado a tratar de meterle a Moreno en el mismo saco de Glass y de Correa, pero dedicado sistemáticamente. Esa es una irresponsabilidad absoluta con el país, porque lo que pretenden es disminuirle al presidente, lo que pretenden es perjudicarle al presidente, y entonces el riesgo es que en la consulta popular no haya la votación necesaria en cuanto a las preguntas que se formulen. Esa es la lamentable realidad. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Y a si mí no me parece que hay una obligación cívica de apoyar de este perdonar. proceso. Usted nos pide que perdonemos. No estoy pidiendo que perdonemos nada, estoy pidiendo que seamos perdonemos elementalmente objetivos para establecer prioridades. ¿Cuál es la prioridad en este momento? Recuperar la institucionalidad. ¿Cuál es la prioridad en este momento? Asegurar que haya independencia en las funciones del Estado. Solo con eso lograremos tener una justicia independiente. Que me disculpen los asambleístas, no es con los juicios políticos que lo vamos a conseguir. No es, porque esos juicios políticos están destinados al mismo final que tuvo la intención de enjuiciarle al vicepresidente Glass. Está clarísimo eso. Entonces se convierten en acciones fallidas que no conducen a ninguna parte. Hay que ser más objetivos, hay que tener más responsabilidad, hay que pensar más en el país que en la coyuntura individual de cada uno de los actores. ¿Cómo evitamos que retorne el correísmo de la manera como ha actuado en esta parte de la historia tan dilatada? Produciendo la reforma institucional, llevando adelante un proceso que nos permita, aunque insista y sea necio en el término, recuperar la institucionalidad, que en este momento no existe. Esa institucionalidad ha estado en las manos de una sola persona. ¿Cuáles son las preguntas que debe redactar Moreno tendiente a restablecer o a reconstruir la institucionalidad democrática, por ejemplo? Yo no puedo darle textos de preguntas, yo estoy hablando de conceptos. Pero los conceptos, ¿cuáles serían? En primer lugar, me parece que debe ser una consulta con textos precisos. Ya. O sea, que no den lugar a la aprobación de criterios que después quedan en manos de terceros el implementar o no. Ese me parece, o sea, que tiene que irse a un referéndum, en donde los textos, en caso de que sean aprobados, entran en vigencia al día siguiente publicados en el registro oficial. Y no sujetos a que nadie diga después que esto es así o que esto es asado. Me parece indispensable. En segundo lugar, no poner demasiadas preguntas. De acuerdo. A mí me preocupa este interés de todo el mundo de que hayan preguntas en una consulta que debería ser lo más concreta posible. A mí lo que me preocupa es que un Andrés Vallejo esté defendiendo
la permanencia del hiperpresidencialismo que tanto daño ha hecho desde el lado ético y político. Me parece que usted está bailando en otro patín, Gonzalo. No. Estoy diciendo que lo que hay que hacer es ir a una reforma que elimine ese hiperpresidencialismo, que garantice la independencia de las funciones del Estado. ¿Cómo me puede decir que yo estoy defendiendo el hiperpresidencialismo? Todo lo contrario. Estoy diciendo que no Pero puede... tenemos que rebelarnos frente a esta realidad. Y en este momento hay un clima de apoyo a esa circunstancia de parte del pueblo ecuatoriano. Que se debe concretar en las preguntas de la consulta y en el resultado de la consulta, no en el protagonismo individual. Pero cuando le pido un ejemplo de pregunta clave, por ejemplo, no quiere decírmelo. Pregunta clave. Yo creo que se debe eliminar la reelección indefinida. Ahí está todo. Ese es el comienzo de este tema, y que no vengan a decir que es con dedicatoria al expresidente Correa. Esa reelección indefinida fue aprobada entre gallos y medianoche, de una manera tramposa, con una enmienda que no era enmienda sino reforma constitucional. No le puedo dar una pregunta específica, una redacción específica, pero por ahí tiene que ir. Sí. Yo no sé si el eliminar todas las enmiendas que se aprobaron de esta manera tramposa sea un comienzo de solución al problema, porque ahí hay muchas cosas. La declaratoria de la comunicación como un servicio público, hay la eliminación o la disminución de facultades de la Contraloría, en todo ese paquete que aprobaron. Hay lo de la reelección indefinida, hay muchas cosas. Yo no sé si es que están analizando y estudiando, me imagino que sí, alrededor de este tema las preguntas. Así se lo debería hacer. Sí, eso ya esclareció bien su punto de vista. Porque... Solo usted no lo tenía claro. Sí. Arturo Torres termina el programa con lo que quiera decirnos, periodista. Bueno, y yo agregaría, creo que el otro tema crucial en la consulta es el papel y la función y los alcances del Consejo de Participación Ciudadana, que básicamente ha sido como una de las piedras angulares para montar toda esta estructura de funcionarios afines al gobierno y no al Estado. Creo que sobre eso debería consultársele a la población. Y otro, ver qué hacemos con las actuales autoridades de control que fueron nombradas por ese Consejo de Participación. Creo que también la ciudadanía necesita y es como un clamor ciudadano, porque no hay confiabilidad en las autoridades que ha nombrado el Consejo de Participación, y eso es evidente. Entonces, creo que devolverle la confianza al ciudadano es a través de este cambio institucional, apuntar al sistema, no a los funcionarios, y en eso yo coincido con el criterio del doctor Vallejo. O sea, no nos quedemos puntualmente en los personajes, porque tenemos que atacar el sistema que se montó, la estructura que se levantó, que ha sido básicamente una estructura antidemocrática, concentradora, que elimina los contrapesos de una democracia. Exacto. Entonces, me parece que por ahí también podríamos complementar y que el presidente pueda pues apuntar con las preguntas para la consulta popular. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias también al doctor Torres a la distancia. Salió hace un momentito, tenía otro compromiso. Bueno, vamos a seguir con el maratón de Jorge Glass de esta víspera. Ahora anticipo la gentil concurrencia a nuestro programa de César Ulloa. El politólogo invitado, César Ulloa, la asambleísta doctora Cristina Reyes y el periodista Marlon Puertas. Seguimos ahora sí, directo con la consulta popular. Nosotros buscando la verdad. Mire este programa en nuestra aplicación, Exa Ecuador.